Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Michael Quiroz y yo le voy a explicar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los diversos tipos de compuestos que poseen desde el punto más alto de complejidad hasta el más bajo, y por lo general parten de una base de átomos de carbono y átomos de hidrógeno, aunque eventualmente se le podrían adherir otros tipos de elementos. La característica más fundamental o más importante dentro de los hidrocarburos sería la capacidad que tiene el carbono de unirse a otros carbonos mediante múltiples enlaces, formando así cadenas carbonadas. Los hidrocarburos presentan dos familias, la familia de los saturados e insaturados. Los hidrocarburos saturados son esos carbonos que se unen mediante enlaces simples o simplemente mediante un solo enlace, que también son llamados alcanos. Los hidrocarburos insaturados son aquellos carbonos que se unen mediante múltiples enlaces, en donde los alquenos presentan el enlace doble y los alquinos presentan el enlace triple. Bien, una vez definido esto de aquí, podemos partir con la clasificación de cadenas. La clasificación de cadenas no es más que el tipo de cadena que existe dentro de una determinada estructura. Las cadenas abiertas son aquellas cadenas que se pueden expandir y tienen múltiples direcciones, pero jamás se van a unir. Y las cadenas cerradas son esas cadenas que forman ciclos o anillos en donde la estructura busca de alguna u otra forma cerrarse. Como se puede ver, se puede observar en los ejemplos. Un punto a dejar claro aquí es que pese a que existe una clasificación de cadenas, los alcanos o alquenos y alquinos no difieren mucho en esta clasificación porque al final su función solamente es el enlace y eso no afecta demasiado a la hora de formar la estructura, pero sí suele cambiar bastante el cómo se nombran estas estructuras. Bien, continuando con las características de los compuestos, los alcanos, dentro de sus propiedades físicas, se nos indica que son menos densos que el agua y que son insolubles en la misma. Su punto de ebullición es directamente proporcional a la cantidad de carbono que posee. Y los cuatro primeros miembros de carbono suelen, bueno, bajo condiciones normales, suelen ser gaseosos. Del 5 al 15 suelen ser líquidos y pues los restantes son sólidos. Su propiedad química nos indica que son muy poco, bueno, tienen muy poca reacción ante diversos tipos de reactivos, por lo que se les suele llamar también parafinas. Y su fórmula general es CnH2n más 2, donde N representa la cantidad de carbonos y 2n más 2 la cantidad de hidrógenos. Ahora bien, con los alquinos, sus propiedades físicas nos indican que son solventes orgánicos, perdón, son solubles en solventes orgánicos como el alcohol y el éter. Presentan una menor densidad que los alcanos, o sea que son menos densos aún que los alcanos y el agua, o sea, que tienen una baja densidad. Y los tres primeros miembros son gases, del 4 al 18 son líquidos y los demás pues son sólidos. Su punto de ebullición y función son más bajos que los alcanos y no son directamente proporcionales al número de carbonos que poseen. Dentro de las propiedades químicas tenemos que, en comparación a los alcanos, los alquenos son bastante reactivos debido a la presencia de su doble ligadura y la cantidad de elementos que se le pueden adherir a la misma. Y por último, su fórmula general es CnH2n. Bueno, ya expliqué qué significa N y 2N, pero la diferencia aquí sería que, bueno, no hay diferencia como tal. N es el número de carbonos y 2N es la cantidad de hidrógeno. Ahora, las propiedades químicas de perdón, físicas de los alquinos. Tenemos que los dos primeros carbonos son gaseosos, del tercero al decimocuarto son líquidos y son sólidos desde el 15 en adelante. Su punto de ebullición es directamente proporcional a la cantidad de átomos de carbono que posee y tiene una baja densidad. Luego, las propiedades químicas nos indican que son altamente reactivos debido a su triple enlace, o sea, lo mismo que los alquenos, solo que estos son más reactivos todavía debido a que tienen un enlace más. Y su fórmula general es CnH2n-2. Ahora bien, aquí están los ejemplos de las estructuras en 3D que nos vamos a hacer.
de los alcanos, alquenos y alquinos. Son cadenas abiertas, por lo que no va a haber ninguna cadena cerrada. Y aquí las bolitas grises representan los carbonos y las bolitas blancas representan los hidrógenos. Esta estructura de aquí, que es alcano, se diferencian los alquenos y alquinos debido a la presencia de sus enlaces simples. Los alquenos, enlaces dobles, y los alquinos, pues enlaces triples. Y bueno, ya esto viene de mi parte, pues para nombrar estos tipos de estructuras, dentro de los alcanos se suele utilizar, bueno, la regla principal aquí para nombrar entre los alcanos, alquenos y alquinos es determinar la cadena más grande, o sea, la más larga, que sería pues esta, 1, 2, 3, 4, 5. Posee 5 carbonos y a lo que sobre pues se le denomina ramificaciones. Para delimitar el número en el que carbono se encuentra esa ramificación, debemos empezar a contar desde la ramificación que se encuentre más cerca del extremo. Puede ser este y este. En este caso, la más cercana es esta. Entonces sería 1, 2. Se encuentra en la ramificación se encuentra en el carbono número 2, por lo que sería 2, y como solo presenta un carbono en la ramificación, sería pues metil, met. Y el il ya proviene debido al sufijo de las ramificaciones que existen en los hidrocarburos. Siempre que hay una ramificación, tiene que terminar en il. Y quedaría 2 metil, perdón, 2 metil, poseemos 2, 4, 5, penta. Y como es un alcano, pues sería pentano. Luego los alquenos, lo mismo, contamos la cadena más larga, que sería 2, 2, 4, 6. Serían 6 carbonos. Y como no poseen ramificaciones, solamente tenemos que poner pues, el nombre de la cadena. En este caso sería ex, y como es un alqueno, sería hexeno. Pero, a diferencia de los alcanos, la presencia del enlace doble hace que tenga que delimitarse en qué punto empieza el mismo, ¿no? El enlace doble. En este caso empezaría de aquí. ¿Por qué? Porque en los alquenos siempre se debe empezar a contar desde el enlace doble que se encuentre más cerca al extremo o donde haya más cantidades de enlaces dobles. En este caso empezaría en el carbono número uno, así que quedaría 1-hexeno. Y por último el alquino. En el alquino es exactamente lo mismo que el alqueno, con la diferencia de que existe el enlace triple. Aquí tendríamos una cantidad de carbonos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, en el 7 se utiliza el sufijo ep, y como es un alquino, pues terminaría en ino, heptino. Y el enlace triple empezaría en el carbono número uno. Sería 1-heptino, ya que no presenta ninguna ramificación como tal. Ahora, un último dato en esto de aquí es que en los alcanos, en los extremos, suele presentar por lo general un enlace, perdón, 3 carbonos, como se pueden fijar aquí. Pero en el alqueno y en el alquino, si se encuentra un enlace doble o triple, la cantidad de hidrógenos cambia, ya que al existir un enlace doble en los alquenos, pues la cantidad de hidrógenos requeridos disminuye, ya que dentro de la familia de los hidrocarburos, en los alcanos, siempre se suele partir de un carbono, bueno, mejor dicho, de 4 carbonos, perdón, de 4 hidrógenos por cada carbono. Y eso sería todo. Muchas gracias.